Saludos, mi nombre es Jackson Javier Alvarado Toral y le voy a exponer sobre el diseño de base de datos en equipos. Un sistema de base de datos sirve para integrar los datos. Lo componen los siguientes elementos: el hardware, software, datos y usuarios. En el hardware, las máquinas en las que se almacenan las bases de datos incorporan unidades de almacenamiento masivo para este fin. En el software, es el sistema gestor de base de datos, el encargado de administrar las bases de datos. Datos. Incluye los datos que se necesitan almacenar y los metadatos, que son datos que sirven para descubrir lo que se almacena en la base de datos. Y los usuarios, personas que manipulan los datos del sistema. La estructura de una base de datos. La estructura lógica indica la composición y distribución teórica de la base de datos. La estructura lógica sirve para que las aplicaciones puedan utilizar los elementos de la base de datos sin saber realmente cómo se están almacenando. La estructura física es la estructura de los datos tal cual se almacena en las unidades de disco. La correspondencia entre la estructura lógica y la física se almacena en la base de datos. Ventajas de la base de datos. Independencia de los datos y los programas y procesos. Esto permite modificar los datos sin modificar el código de las aplicaciones. Tiene menor redundancia. No hace falta tanta repetición de datos, aunque solo los buenos diseños de datos tienen poca redundancia. Integridad de los datos. Mayor dificultad de perder los datos o de realizar incoherencias con ellos. Mayor seguridad en los datos. Esto limita el acceso a ciertos usuarios. Datos más documentados. Gracias a los metadatos que permiten describir la información de la base de datos. Desventaja de las bases de datos. La instalación es muy costosa. El control y la administración de bases de datos requiere de un software y hardware poderoso. También requiere personal cualificado, debido a la dificultad de manejo de este tipo de sistemas. Implantación larga y difícil. Debido a los puntos anteriores, la adaptación del personal es mucho más complicada y lleva bastante tiempo. La ausencia de estándares reales, lo cual significa una excesiva dependencia hacia los sistemas comerciales del mercado, aunque hay una buena parte de esta tecnología aceptada como estándar de hecho. Este es un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos o CGBD, aunque se suele utilizar más a menudo en inglés, en las siglas de DBMS procedentes del inglés, Database Management System. En el software, es el software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos. El ejemplo que se puede observar es este. Este es el sistema gestor de base de datos. Se comunica con la base de datos, que es el metadata y base de datos. Y asimismo, el sistema gestor de base de datos se comunica con el sistema operativo, ingresando a la base de datos. Así, haciendo un buffer y un proceso en ejecución a través del sistema gestor de base de datos, donde podemos gestionar la base de datos, como se puede decir. Muchas gracias.